Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a trabajar con el objeto. Vamos a tratar de evaluar conceptualmente cuáles son los requisitos del objeto. El objeto es uno de los elementos esenciales del acto jurídico y es uno de los elementos esenciales del contrato. No hay un contrato válido si tiene afectación de los elementos de consentimiento, objeto y causa. Por eso hay que ver cuáles son los requisitos. Nosotros, para ver los requisitos del objeto, tenemos una remisión que el artículo 1003 nos hace a la teoría general del acto jurídico y a lo que dispone el artículo 279. El artículo 279 básicamente establece cuáles son los requisitos que tiene que tener un objeto para ser válido y, y nos dice algo muy importante desde el punto de vista de la definición teórica, que es que para el Código Civil y Comercial de la Nación, el objeto de los contratos o del acto jurídico van a ser bienes y cosas. Esto determina que se haya superado, si se quiere, normativamente, o se haya adoptado una posición normativa respecto a las distintas teorías que había respecto del objeto. Porque, por ejemplo, mientras el profesor Stiglitz y el profesor Mossetti Turraspe decían que el objeto de los contratos era la operación jurídica considerada, el doctor Lorenzetti nos decía que era la finalidad en concreto que perseguían las partes. El doctor López de Zavalía hablaba de un objeto mediato y de un objeto inmediato. Y sí, los doctores Compañucci y Casio y Güeres nos decían que eran bienes, cosas, hechos y bienes. Esta es la posición que en principio adoptó el código en el 279. Si bien consideramos o nos sirve para la explicación la idea de la operación jurídico considerada. La idea de la operación jurídico considerada explica bastante bien lo que es el código, porque piénsenlo en estos términos. Es como si las obligaciones que son objeto del contrato, que a su vez tienen como objeto determinadas prestaciones, fueran los fotogramas. ¿Sí? Los fotogramas y el contrato la película. Yo no puedo entender un contrato analizando por separado los fotogramas. No puedo entender la película, sino que es la visión del conjunto la que me va a permitir a mí comprender cuál es la situación o operación jurídica que estoy teniendo en miras. Eh, Disculpe, estoy con una alergia que me tiene a mal traer. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en consideración. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener un contrato? Bueno, el contrato tiene que ser lícito, tiene que ser posible, eh, la posibilidad es posibilidad material. La posibilidad jurídica se vincula más con la licitud, porque, por ejemplo, yo puedo considerar si es lícito o jurídicamente posible hipotecar un automóvil. En el derecho argentino no es posible. Los automóviles se prenden, los inmuebles, buques y aeronaves se hipotecan, etc. Entonces, son cuestiones. Lo que nos importa desde este punto de vista de la licitud y ilicitud son las cuestiones que hacen a los objetos prohibidos. Entonces, hay determinadas cuestiones que el legislador prohíbe. Y también la prohibición se puede dar respecto al objeto en determinadas circunstancias. Porque, por ejemplo, la comercialización de efedrina, que es un precursor químico que se utiliza para la fabricación de drogas sintéticas, está prohibida para eso, pero no está prohibida para el uso de los laboratorios para la elaboración de determinadas drogas aprobadas por la ANMAT, drogas lícitas, de uso medicinal. Entonces, hay que ver para qué va a ser utilizado el objeto, el bien de la operación jurídica considerada, del contrato, a los efectos de poder establecer si estamos ante un supuesto de licitud o ilicitud del objeto. El código también, en el 1010, nos dice, por ejemplo, establece la prohibición de los contratos, los pactos sobre herencia futura. Pero en el código nuevo, a diferencia de lo que ocurría en el Código Civil, están permitidos en determinadas circunstancias, básicamente cuando están destinados a asegurar la perduración del funcionamiento de alguna unidad económica familiar, por ejemplo, la típica empresa familiar. Claro, deben celebrarse esos pactos sin afectar la legítima hereditaria ni los derechos de terceros, etc. Entonces,
hay determinadas circunstancias, pero dadas esas determinadas circunstancias, el pacto puede ser un contrato válido. Entonces eso habrá que analizarlo en cada caso. ¿Cuáles son los objetos prohibidos? De acuerdo a 1004, van a ser básicamente los que tengan o los que apunten a hechos imposibles o prohibidos por las leyes. Yo, si establezco un hecho imposible, de cumplimiento imposible, yo le impongo a alguien tocar Alfa Centauro con la mano, que por más que sea una estrella de las más cercanas a la Tierra, esto no es materialmente posible. Estoy estableciendo un objeto imposible. Los objetos imposibles muchas veces pueden estar encubriendo operaciones donde lo que se genera es un ilícito detrás. Yo estoy haciendo que alguien pague o que se comprometa a realizar algo y que eventualmente tenga penalidades o lo que sea, que es de cumplimiento imposible. Y esto muchas veces está destinado a cubrir otro tipo de operaciones cuya finalidad, y acá nosotros es muy importante que empecemos a separar y a desbrozar lo que es objeto de lo que es causa, cuya finalidad puede ser una finalidad ilícita. También los contratos tienen objeto prohibido cuando son contrarios a la moral, al orden público. Estos son conceptos que tienen cierto grado de relatividad, esto ya lo hablamos en las primeras clases, varían según las épocas, muchas veces. La definición de lo que es moral o buenas costumbres en gran medida varía según los ciclos de las sociedades y la cultura. También no pueden ser objetos, son objetos prohibidos los que afecten a la dignidad de las personas. Les voy a subir para que ustedes puedan leer el caso de Manuel Buckingham. Es un caso francés que llegó al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que emitió un dictamen respaldando la posición del gobierno francés que había prohibido los actos de lanzamiento de personas que sufrían enanismo, que eran una práctica. Si vieron la película Lobo de Wall Street, hay un momento en el que se produce esta práctica. Digamos que era una práctica circense o de ese tipo que se hacía, y 2 municipios franceses habían prohibido esto. Se hacía en discotecas. Esto pasa a fines o en los años 90 del siglo pasado, 1990 y pico, y se había prohibido. Y bueno, Emmanuel Buckingham planteó que él vivía de esto, vivía de ser lanzado, y lo que se había juzgado, se había considerado es que esto afectaba su dignidad. Una de las cosas que plantea la defensa de Buckingham, lo van a poder ver en el caso, es que hay muchas actividades que se pueden considerar que son violatorias de la dignidad. Y esto da para preguntarse, digamos. Los contratos, cuando se realizan, por ejemplo, contratos para filmar a alguien en la calle o burlarse de alguien, como pasaba en algún momento en la televisión argentina, son contratos válidos. Digo, el burlarse de alguien en público y exhibirlo en la televisión. Claro, siempre está en esto una cuestión de cuál es el límite de la libertad de expresión y dónde aparece la censura. Entonces nosotros tenemos una sociedad que desde este punto de vista es liberal, y una concepción liberal de las cosas, que tratamos de permitir la mayor libertad de expresión, lo que no quiere decir que no haya casos, especialmente cuando esto está destinado a proteger intereses de las personas más vulnerables, como pueden ser los chicos y demás, en donde se ejerce la protección. Pero esto, claro, se tiene que hacer en principio con un criterio restrictivo, dado el carácter liberal que rige la difusión de ideas dentro y que es nuestra tradición jurídica dentro de nuestra Constitución. En materia de actos o de contratos que tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano, rigen 2 artículos, el 17 y el 56, cuya lectura les recomiendo, digamos, los invito a que lean estos artículos. Entonces, en general no se va a poder disponer del cuerpo humano, no puede ser objeto de contratos, no puede ser objeto de operaciones comerciales, y esto tiene que estar limitado a cuando la actividad o
acuerdo, que puede ser un acuerdo con una institución médica o demás, tiene que ver con valores afectivos, terapéuticos, científicos, humanitarios, sociales, etc. O sea, con fines que no sean puramente económicos, porque si no estaríamos de pronto convalidando la posibilidad de venta de órganos o cosas que en nuestro derecho resultan aberrantes. Entonces, esta es una cuestión. Todo lo que tenga que ver con disposición de órganos, por ejemplo, se rige por la ley de ablaciones e implantes, la ley de trasplante de órganos, que regula en qué circunstancias, en qué condiciones, entre quiénes se puede realizar, etcétera, etcétera. Después están los actos de disposición del propio cuerpo, en el artículo 56, y eventualmente puede haber disposiciones también con fines científicos y demás, y siempre y cuando no resulten contrarias a la moral, el orden público y las buenas costumbres. En estos casos el consentimiento es, digamos, no se puede prescindir de él, no es suplible y es revocable. Cualquier consentimiento que se dé, y esto es importante, el código regula la cuestión de investigaciones científicas y es importante ver esta regulación. Digamos, está sujeto a esta regulación. El objeto tiene que ser posible, tiene que ser lícito, tiene que ser determinado o determinable. Y basta que estén dadas las pautas para la determinación. Yo, por ejemplo, cuando vendo una cosecha, no puedo saber cuál va a ser el producido final de un determinado campo al producirse la cosecha, porque pueden darse muchos factores. Puede haber plagas, puede haber inundaciones, puede haber factores climáticos, granizo, etcétera, que mermen lo que se espera como resultado. Entonces, ¿cuándo va a quedar determinado cuál es ese objeto, básicamente, desde el punto de vista cuantitativo? Bueno, el momento de la cosecha. Mientras tanto, tiene que estar identificado por género y especie, y eventualmente se dirá producido en tal campo, género y especie. Muchas veces yo también me puedo encontrar con objetos futuros. Por ejemplo, cuando se realiza una investigación científica y se compromete el resultado de lo que se vaya a alcanzar en esa investigación científica. Ni siquiera son objetos existentes al día de hoy. Podrán llegar a existir de ser exitosa la investigación científica. Entonces tendremos que ver cómo se da esa evolución y qué obtenemos. Lo importante es que las partes tengan en el momento de contratar claro qué es lo que están contratando. En cuanto a que están contratando podrá ser, pero no es actual. Quien contrata dando certeza de la existencia de algo o de su posibilidad de disponer cuando se trata de bienes ajenos, como si los tuviera bajo su área de disposición, y en el momento actual debe hacerse cargo de el resarcimiento que pueda corresponder a la otra parte que confió en su buena fe por haber creído en eso. Ahora, puede ser que yo me comprometa a la venta de una cosa ajena, sabiendo, esto es lo que pasa muchas veces con los intermediarios o demás, sabiendo quien contrata conmigo que no está dentro de mi área de exposición y que haré lo mejor posible, emplearé lo mejor, desplegaré la conducta que de mejor modo contribuya a ello para obtener el resultado, pero no siempre voy a tener garantizado que efectivamente pueda contar con esos bienes en el momento de contratar. Entonces es un riesgo, es una contratación donde se asume un riesgo respecto de que la cosa no pueda ser adquirida. Muchas veces esto pasa en el mercado del arte, por ejemplo. Alguien que quiere integrar una determinada obra a su colección, le encarga a un marchand que consiga la obra, etcétera, a lo mejor en el extranjero, etcétera, la gestiona, le gira fondos o lo que fuere como para que se pueda hacer, no se puede concretar. Entonces, esto es lo que se compromete en estos casos. Y la compra de cosas futuras, bueno, lo dijimos, a lo mejor es un desarrollo a futuro. Tiene que subsistir el interés en el momento y tiene que ser susceptible de apreciación económica el objeto del contrato. Y subsistir el interés es importante. Muchas veces suponen ustedes que alguien vende un vehículo que tiene asegurado y no da de baja el seguro. Ese vehículo es asegurado por quien lo compra y este que no cobró y tiene un siniestro. Este que vendió ya el vehículo ya no tiene interés jurídico en mantener ese seguro.
Entonces, por el accidente que sufrió el otro, que ya tiene su cobertura asegurativa, no va a poder pretender cobrarle a su compañía de seguros la cobertura, por ejemplo, de un siniestro en todo riesgo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, porque desapareció el interés jurídico, tiene que haber un interés jurídico económico vinculado con la subsistencia de esto. Los invito a que lean lo que se les envió, el material escrito, y que cualquier cosa nos hagan las preguntas del caso. Hasta la próxima.